Feliz sábado, tengan todo el día de hoy. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y con los que nos van a ver también. Que Dios esté con ustedes ahí donde están. Para la honra y gloria de Dios vamos a tener un especial por la hermana Valentina. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque estamos, Señor, en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, que este himno sea grabado para ti y que bendigas al predicador que va a decir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Qué bonitas notas, ¿va? ¿A quién tenemos que ir? A Cristo, llevar todo a Dios en oración, ¿en nombre de quién? De Cristo. El mensaje de Cristo no es un mensaje popular. No todo el mundo lo acepta. Si vemos en toda la Biblia, vemos que siempre había que un grupo pequeño que oía la voz de Dios, pero el resto iba atrás de que de sus propios pensamientos, porque es difícil someterse a algo que uno no ve. Pues en el tiempo de antes el pueblo de Israel miraba esas grandes obras que Dios, pero hoy en día someterse a un mensaje, a este libro, porque uno tiene que someterse a la palabra y vivirla tal como es. Entre más sencilla mira uno la palabra de Dios, más le va a entender. Yo no sé lengua hebrea, muchos dicen no, que esto significa esto y lo otro,
pero ya usted le está poniendo un pensamiento humano. Pero cuando usted comprende, dice la palabra de Dios, que todos comprenderán que la mente de Dios, ¿qué verdaderamente Dios quiere para mí? Entonces, vamos a estudiar hoy en el Evangelio, porque me llamó mucho la atención ¿qué es la predicación? Porque a veces en la predicación solo mencionamos Cristo, Cristo, Cristo. Podemos dar un mensaje de Cristo murió por ti, donde estás caído, Cristo te levanta. Mensajes de motivación. La predicación de hoy en día es un mensaje la predicación de hoy en día es un mensaje de motivación, donde el ser humano no quiere escuchar ¿qué? Un sometimiento. Y grandes predicadores tienen el don de hablar, elocuentes, oradores que hablan en público, usan palabras persuasivas y persuaden la mente de las personas. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios así dice Jehová. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias, vamos a abrirla ahí y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Jesucristo, para que a través del Espíritu de Él sea abierto nuestro entendimiento y podamos entender la enseñanza de esta semana para ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 26. ¿De quién habla el capítulo 26 de Hechos? De un hombre que el Señor Jesucristo llamó, de Pablo. Sí, vamos a orar. Ahorita que tengamos todo abierto allí. El libro de Hechos, capítulo 26, versículo 4. Y así, abierta nuestra Biblia, vamos a pedir la dirección de Dios en nuestras vidas. Y todo aquel que pueda, me acompañe. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nuevamente pedimos tu presencia en este lugar, Señor. Que toda mala vibra, Señor, todo mal pensamiento, sea expulsado en el nombre de Cristo Jesús. Que, Señor, aquí, esta área, Señor, sea protegida por ti, por tus ángeles, Señor, y que pueda usted soplar aliento de vida en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender tu palabra que fue abierta en el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 24. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que abras nuestro entendimiento para escuchar tu voz, Señor. Usa mi voz, Señor, como receptor, como instrumento, para que pueda ser dada tu palabra, Señor. Y todo aquel que lea pueda entender, Señor, lo que el Espíritu dice. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un dato curioso que se me abrió estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios, usted mira algún escritor de aquí que sea gentil. Dígame un escritor de la Biblia que sea gentil en el Nuevo Testamento. Lucas es el único, el doctor. Pero de ahí son puros que eran del pueblo de ¿dónde? De Israel, ¿verdad? Vamos entonces ahora a estudiar a Pablo, porque estamos a hablar de la predicación. ¿Qué predicaba Pablo? ¿El tema de Pablo era popular? ¿A Pablo lo seguían muchedumbres de gente? Vamos a ver. Vamos a estudiar a Pablo. Dice Pablo en el capítulo
capítulo 26 de Hechos, versículo 4, dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen, ¿qué dice? Todos los judíos. Conocían, ¿cómo está relatando Pablo ahí? Que todos conocían ¿a quién? ¿Quién era? Pablo, pero anteriormente era Saulo. ¿Verdad? Dice que todo el mundo lo conocía. ¿Era popular Saulo? Hombre piadoso. Sobresalía en toda su generación. Hombre que no le tenía miedo a nada. ¿Podría Pablo predicar de él mismo? Si Pablo hubiese predicado de él mismo, ¿cuántos? Todo el pueblo lo hubiese seguido, ¿verdad? Pero Pablo no se predicaba de sí mismo. Pablo predicaba ¿a quién? A Cristo resucitado. A un Cristo que señalaban las escrituras de ese tiempo, siempre recalco, en ese tiempo, ¿qué escrituras es las que habían? Porque hoy somos nosotros, han pasado casi más de 2000 años y nosotros tenemos la Biblia para que abramos los ojos. Vamos ahora a leer desde el versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, empezó a decir su defensa. En el contexto está esto, Pablo ha sido ¿qué? Encarcelado. Pablo está siendo ¿qué? Juzgado. Pablo ya va a pasar por cuando se presenta a Agripa, ya su tercer audiencia en un ¿qué? En un juzgado, si lo decimos hoy en día. Primero fue capturado en Jerusalén. A Pablo, ¿por qué lo encarcelan en Jerusalén? Vamos allá, para poder llegar aquí al contexto. Vamos al capítulo 21 de Hechos. Versículo 1 en adelante. Dice versículo 1, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba de Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargarse allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tomaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día salió Pablo, y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Quién era Felipe? Sabemos que en los primeros capítulos sabemos quién era, uno de los 7, el que hablaba con el eunuco, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces Pablo llega ¿a dónde? A esa casa. Luego dice, ese tenía 4 hijas doncellas que profetizaban.
Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Wow, llega un profeta y le profetiza a Pablo lo que va a pasar. ¿Pablo se acobardó? ¿Se acobardaría Pablo? Vamos a ver, porque nos estamos metiendo a la historia. Siga, vamos ahora, dice: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿A quién le recuerda, con quién concuerda esta historia? Cuando el Señor Jesucristo se iba a presentar y iba a ser ¿qué? Sacrificado, y Pedro le dijo: Señor, no vayas. ¿Vio? Ahora sigue diciendo: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hecho ya la preparación, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Naxón, porque la M, Naxón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Ahora dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Predicaba eso Pablo? ¿Cómo se llamaba eso entonces? Ya había llegado a los ancianos ellos, que Pablo estaba predicando ¿a qué? A que los hijos no se circuncidaran, apostataran ¿a qué? A la ley de Moisés, a no circuncidarse, dice, a que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora ya saben el problema que tiene Pablo, a qué Pablo se va a enfrentar. Ahora, cuando observamos esto aquí y podemos ir a las cartas de él, podemos entender qué es lo que está explicando Pablo. Porque muchos hoy en día se agarran unos versículos que hay más adelante en Corintios, hay otros en Romanos, que son un poco confusos, como el adorar a los ídolos, el no comer carne, que los débiles son los que comen legumbres, y los que son fuertes son los que comen carne. Y mucha gente dice: ve, habla de la alimentación. Pero ustedes tienen que ir ¿qué? A la enseñanza que está diciendo la palabra de Dios. ¿A qué Pablo va a enseñar? ¿Qué es lo que Pablo va a explicar? ¿Verdad? Sigue diciendo. Entonces Pablo ya tiene un problema, ¿qué? Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Le está preguntando porque es con Jacobo. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá en desierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto.
tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué fiesta es la que se estaba haciendo ahí entonces? ¿Qué se estaba celebrando? Todavía se estaban celebrando ¿qué? Las fiestas. Pablo respetaba mucho ¿qué? Las costumbres de su pueblo, porque era una costumbre. Ahora sigue diciendo, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos, ¿qué dice? Escrito determinadamente que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué costumbre estaban celebrando? ¿Qué fiesta estaban celebrando? La de la purificación. Ahora dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. No fue que solo lo fueron a tomar así. Esa gente verdaderamente cuando miraban algo que no era y alborotaron al pueblo, ya lo podemos ver que le sucedió al Señor Jesucristo. Porque llegaron unos y que alborotaron ¿qué? Al pueblo. Y ya saben al pobre Pablo cómo le fue. Entonces vamos a seguir leyendo. Alborotaron, ¿qué dice? Al pueblo. ¿Qué dice? Dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Efesos, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Se pueden imaginar la escena? ¿Pueden imaginarse la escena? ¿Cómo dice que llevaban como a Pablo? Arrastrado. A Pablo lo llevaban arrastrado, ¿por qué? Porque supuestamente le levantaron ¿qué? Un falso testimonio diciendo que él predicaba ¿qué? A los otros judíos en contra de las costumbres que ellos ¿qué es lo que estaban peleando? Estaban peleando, ¿qué es lo que peleaban verdaderamente? Sus costumbres y a no circuncidarse. Entonces ahora dice, cerraron las puertas, dice, y procuraron ellos, ¿qué dice? Matarle. Se les avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrieron a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de aplaudir a Pablo. Dice así la Escritura. Dejaron de golpearlo a Pablo porque lo verdaderamente vio. Es tristeza. Lo estaban golpeando. ¿Era la predicación de Pablo una predicación pasible? ¿Por qué odiaban tanto a Pablo? Porque Pablo no predicaba eso. Pablo predicaba ¿a quién? A Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto,
a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Yo simplemente estoy leyendo para ver la escena que había en ese momento, ¿verdad? Para nosotros, después nosotros sacar que para nosotros nuestra enseñanza. Porque esto viene de una predicación que un pastor dijo que la predicación solo debe de ser Cristo. Y así, simplemente. Entonces, si se le predica a las personas de pecado, ya eso ya no es de Cristo. Si se le predica de la ley, ya eso no es de Cristo. Pero entonces Pablo predicaba a Cristo. ¿Qué verdaderamente, cuál es el mensaje de Cristo? ¿Verdad? Ahí vamos a ir yendo. Sigue diciendo. Nos quedamos en el versículo 35. Dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Pablo estaba prácticamente, ¿qué? Estaba súper golpeado, hermano, que ni se podía, ¿qué? Parar ese hombre de la golpiza que le habían dado. ¿Por causa de quién? De Cristo, hermano. Se le había ya a él advertido o se le había profetizado lo que él iba a pasar. ¿Y él qué dijo? Con orgullo dice, muero ¿por quién? Por Cristo. A veces a nosotros nos da miedo llevar el evangelio por decir, ¿qué van a decir las personas de mí? O voy a recibir un rechazo. Vamos viendo lo que Pablo hacía. Y así todo aquel discípulo que servía a Cristo recibía, no recibía ni besos ni flores. Recibía, ¿qué? Como dicen en mi país, recibía macanazos o golpes. Y no suavecitos, con odio, hermano. Porque dije que los soldados lo llevaban, ¿qué? Arrastrado, por causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera, muera. Versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio? Miren otro falso testimonio. Miren qué cosa tan interesante, hermano. Miren lo que otro mal testimonio que le habían levantado a Pablo. Ya en la fortaleza. Mire qué dice. ¿No eras tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de la ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ya hasta aquí lleva ¿qué? 2 falsos testimonios contra Pablo. Uno en los judíos habían levantado y en los griegos también habían levantado que, oigan bien, un sicario. Era un delincuente prácticamente. La fama que Pablo tenía, y no era eso Pablo. Pablo predicaba, y vamos a ver más adelante que lo que predicaba que Pablo. Sigue diciendo. Y cuando, dice ahora, hablar al pueblo, dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, miren qué cosa tan interesante, viendo las características que hay ahí. Respetaba ese pueblo todas sus creencias, todas sus raíces, los judíos. Al escuchar que era hebreo, ponían que más que atención a lo que se iba a decir. En el Antiguo Testamento vemos escenas cuando la palabra de Dios se abría, todo el mundo que escuchaba, hermano. Ni un silencio se escuchaba ahí. Solo los gritos. Ahora Pablo, en esta gran escena, después de aquella gran golpiza, se fue llevado a la fortaleza,
en las gradas, hace voto de silencio, toda aquella multitud que lo venía siguiendo, y más escuchó cuando habló que en hebreo, más atención pusieron, porque ahora Pablo va a hablar a su defensa. ¿Contra qué? ¿Pablo se va a defender de qué? Porque fue acusado de qué. Tiene dos acusaciones Pablo ya aquí. Una que era que enseñaba a que a los judíos, que a sus hijos no los circuncidaran más, ni observaran que las costumbres judías, y ahora tiene otro que era que había liberado que a 4,000 sicarios. Ahora él va a ser de qué? Defensa. ¿Por qué verdaderamente lo están acusando? Ahora viene él, dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, ¿qué dice? Conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como en el sumo sacerdote también me es testigo, ¿verdad? Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que todos los que estaban ahí sabían quién era Pablo. Hasta los líderes sabían quién era Pablo, ¿verdad? Y Pablo está justificando al pueblo. Yo entiendo la reacción que ustedes están teniendo, porque yo era así. Ustedes están siendo que celosos porque ustedes están que peleando algo, y Pablo les dio que prácticamente, está bien, ustedes están peleando, pero ahora déjenme hablar, porque no le dejaron que explicarle a él. Ahora en su defensa él está diciendo, ahora dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y esa historia ya la conocemos. ¿Ok? Ahora Pablo ya sabemos por qué lo están acusando, y ahora volvemos de nuevo al versículo 26 de Hechos. Ahora Pablo va a expresar, sigue todavía el contexto de esa circunstancia en la que Pablo se está presentando y por qué está siendo acusado. Ahora en el capítulo 26 de los Hechos, vamos a leer entonces. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extiende las manos y comenzó así su defensa. ¿La defensa de dónde causó? Ya vemos de dónde viene el relato, de atrás, ¿verdad? Ahora dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas que soy acusado por los judíos, ¿verdad? ¿Está delante de quién Pablo ahora? Estoy en el capítulo 26, Hechos capítulo 26, versículo 1 y 2. Ahora Pablo se está presentando ¿dónde? Delante del rey. Y Pablo dice, estoy alegre. Porque ahora alguien me va a entender de qué los judíos me están acusando. Porque Pablo se presentó anteriormente
en los versículos anteriores, en los capítulos anteriores, delante de Félix, el gobernador, pero Félix no entendía mucho. Pero ahora Pablo está alegre porque hay alguien que sí lo va a entender. Miren lo que dice el versículo 3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El rey Agripa conocía, ¿qué dice? Todas las costumbres de los judíos. ¿Qué es lo que estaban peleando los judíos? Los judíos, ¿por qué estaban celosos? Por las costumbres, porque Pablo estaba predicando a los nuevos creyentes, que supuestamente, entre comillas, que no circuncidaran a sus hijos y que no observaran sus costumbres. Ahora Pablo, alegre, te dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti y todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por el cual te ruego que me oigas con paciencia. Primer punto, con paciencia. Porque ahora, esa paciencia, ¿cuánto tenía que durar? Porque Pablo iba a explicar perfectamente. Ahora se iba a defender. Ahora dice, mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. ¿Por qué? Porque Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, era que el líder que andaba persiguiendo a todo mundo para meterlo a la cárcel y lo mataban. ¿Correcto? Entonces todo el mundo conocía quién era Pablo en su juventud. Ahora dice versículo 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigorosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo está explicando cómo él era. Era que rigorosamente fariseo de los fariseos. Sigue diciendo ahora, y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Verdad? ¿Qué dice? Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo, de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál era esa promesa? Génesis 3:15. Ustedes quédense ahí, yo lo leo acá rapidito. Génesis 3:15 dice, muy conocido, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay otra cita también que dice aquí, porque va haciendo referencia a quién, al Hijo de Dios, a Cristo. Pablo empieza predicando a Cristo, haciendo su defensa en el nombre de Cristo. Y miren otro versículo bien para que ustedes vean que es de Cristo que está hablando. Vamos a ir entonces a buscar a Isaías en el capítulo, vamos todos ahí para que veamos. Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué dice? Señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pablo les está haciendo referencia, dice, versículos, ahora volvemos a Hechos. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperaban
que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Quién dijo eso? ¿Quién contestó eso? Agripa asombrado. ¿Conocía Agripa, el rey Agripa, la promesa que Dios había hecho? Porque él mismo dice, ¿qué? Hasta con asombro, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di ¿qué? Mi voto. Y muchas veces castigándolos entre todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era lo mismo que Pablo estaba pasando. Pablo entendía completamente el celo de su pueblo. Lo estaba entendiendo. Y él no los está que ni los acusó ni nada. Ni los maldijo ni nada. ¿Correcto? Porque Pablo sabe que todavía ellos que son ignorantes a las cosas que él sabe ahora. Entonces mire ahora qué cosa tan interesante. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el esplendor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Jesús le habló en qué? En hebreo. Un judío sabe cuando le hablan en hebreo que tiene que poner ¿qué? Atención. Y fue ¿qué? Dura goces darse ¿qué? Con su propia visión. ¿Por qué? ¿Se enfrentó con quién? Con Cristo, a quien él estaba ¿qué? Persiguiendo. ¿Se entiende hasta ahí la historia? Yo no la puedo sacar fuera de contexto. Ni decir esto dice. No, yo estoy viendo que soy espectador de lo que está sucediendo ahí. Ahora sigue diciendo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es ¿en quién? En mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Entre quién está la promesa? Un hijo es nacido. ¿Dios envió a quién? Todo el Antiguo Testamento señala que Dios iba a enviar ¿a quién? A su Hijo, la promesa. Para que creyeran ¿en quién? En Él. Y no en las costumbres. Y no en los sacrificios. Sino en Cristo Jesús. Ahora dice versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial.
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten, ¿qué dice? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, habiendo, ¿qué dice? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hermano, ¿qué mensaje es ese? ¿Dónde lo encontramos? Juan el Bautista. Arrepentíos y bautícese cada uno que en el nombre de Cristo Jesús. Los apóstoles también predicaban que el mismo evangelio. Ahora Cristo se le presenta ¿a quién? A Pablo. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Pablo, mira Pablo, sigue predicando de las costumbres, sigue predicando de la circuncisión. No, Jesús, porque aquí hay conceptos donde uno tiene que entender. Jesús le explicó el mensaje que tenía que decir. Y Pablo le dice, ¿ahora qué? ¿Cuál fue la visión? Que él no fue rebelde a la visión, ¿qué dice? Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que estaba predicando allá? ¿Qué es lo que predicaba Pablo? ¿Se entiende? Ahora dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Entonces, toda la ley de Moisés y todos los profetas y los salmos, ¿qué es lo que anuncian verdaderamente? Que Cristo había de ¿qué? De venir. Y vemos cómo el pueblo de Dios, ahora vemos otra cosa, ahora vemos cómo el pueblo en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios le era rebelde a la promesa. Yéndose ¿qué? Tras sus pasiones, yéndose tras las otras naciones. Y al irse aquí al pueblo de Israel tras estas naciones, apostataban a su fe, porque creyendo otras cosas, practicaban otras cosas. ¿Qué les venía entonces? Castigo. ¿Era la ley mala? No, era la desobediencia. ¿A qué? A la ley que Dios, al pacto que con Dios habían hecho. Porque Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Tenía dioses. Entonces hasta ahí se puede entender todo. La historia con el presente, se puede entender lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo sigue diciendo aquí, ahora versículo 23, dice, que el Cristo había de ¿qué? De padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo, ¿qué dice? Y a los gentiles. Entonces, ¿qué predicaba Pablo? ¿Cuál era la predicación de Pablo? Arrepiéntanse y conviértanse a Dios, porque la promesa estaba dada. Que el Cristo había de ¿qué? De padecer y de ser ¿qué? Y de resucitar al tercer día. Y después de ahí había ¿qué? Paz para ese pueblo de Israel, hermano. Porque el pueblo de Israel se quería libertar ¿de quién? De Roma. Estaba sumisa a Roma. Y ellos pensando que Jesús era el rebelde, prefirieron matarlo cuando Jesús iba a libertarlos a ellos. Ya el reino de Dios estaba dado, dice. El que le iba a dar el poder, el final a la civilización romana, es el imperio de Cristo. Es el reino de Cristo. Y sabemos que está en eso. Hoy día también sabemos que la piedra que fue cortada y la que le va a dar, la que desmenuza la estatua, es el imperio de Cristo, el que va a gobernar eternamente. Y nosotros estamos en esa esperanza, esperando a Cristo Jesús. Pero tenemos, por eso ve aquí el 23, que el Cristo había de padecer y de ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.
Versículo 24. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo en gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Miren la pregunta que le está haciendo Pablo al rey Agripa, ¿verdad? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Conocía las escrituras el rey Agripa? ¿Llegó a entender verdaderamente que Cristo era de quien señalaban las escrituras? Lo entendió, pero él rehusó a no aceptar a Cristo Jesús. Esa es otra historia. Pero hasta aquí yo puedo entender la historia y qué es lo que predicaba ¿qué? Pablo. Pablo predicaba el mismo evangelio que predicaba Juan el Bautista. El mismo, a continuación, Cristo siguió ese mismo mensaje, predicando el reino de arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pedro y todos sus discípulos predicaban el mismo evangelio. Pablo predica el mismo evangelio a un Cristo resucitado. Y para yo entender qué es un Cristo resucitado, yo tengo que indagar las Escrituras. ¿Por qué Cristo vino a morir a este mundo? ¿Por qué Dios envió a su Hijo? Y vemos la promesa en Génesis 3:15. 3:15. ¿Vio? Porque el hombre había que pecado. Y Dios envió a qué? A su Hijo a poner enemistad para que Satanás no que fuera amigo del hombre. Ahora la pregunta que yo me hago en estos 10 minutos que faltan para ir concluyendo: ¿con qué bautismo es bautizado hoy el cristiano? ¿Con qué bautismo? ¿Por qué todos los cristianos tienen que descender a las aguas y levantarse? ¿De quién es ese bautismo? ¿De quién es esa enseñanza? De Juan el Bautista. Entonces, si tú te estás bajando a las aguas, quiere decir que tú entiendes lo que Juan predica. Un arrepentimiento. ¿Por qué a Herodes se le dijo: no es lícito que tú te hayas casado con la hermana de tu hermano, con la esposa de tu hermano? Perdón, con la esposa de tu hermano. ¿Qué se llama eso? ¿Qué mandamiento es ese? Adulterio. ¿Dónde consigo yo ese mandamiento? ¿En qué libro lo consigo? Éxodo, capítulo 20. Esa ley, esas promesas, porque son promesas, la ley de Dios son promesas, no son como muchos piensan que son mandatorios, que son mandatos, son promesas. ¿A quién le hizo las promesas Dios? Al pueblo de Israel. ¿Tiene que ver mucho la ley de Dios para el arrepentimiento? Tiene que ver mucho, porque yo tengo que saber de qué me voy a arrepentir. La ley me tiene que señalar a mí que yo soy ¿qué? Pecador, y que yo necesito ¿qué? Un Salvador. Por eso vemos que el pueblo de Israel siempre estaba aferrado ¿qué? A esa promesa. Un hijo nos es nacido. El pueblo de Israel, y vimos hasta ahí en el tiempo que está Pablo con Agripa, sabían que había de venir un libertador a libertar al pueblo de Israel. Y se extendió más allá. Se extendió también a los
gentiles. Porque hay un hombre aquí mismo en el libro de Hechos, en el capítulo 18, versículo 24, llamado Apolos. Apolos era un hombre griego, hermanos. Pero Pablo había creído, miren qué cosa tan interesante aquí. Vamos a la palabra de Dios en estos 5 minutos concluyendo, porque esto es para los cristianos de hoy en día. Que dicen Cristo, Cristo, Cristo. Pero si eres de Cristo, ¿por qué te sigues bautizando con agua? Porque Cristo no bautiza con agua. Cristo bautiza con fuego. Pero para llegar al bautismo con fuego, tú tienes que pasar por el bautismo de agua. Y al pasar por el bautismo de agua, está la ley de Dios. Y si tú sigues pisoteando la ley de Dios, en nada has sido bautizado. Dice versículo 24. Llegó entonces a Éfeso, ¿qué dice? Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Voy a hacer aquí una corrección. Porque la palabra corrige, ¿va? Yo había hecho que Pablo era ¿qué? Griego. Pero la palabra me dice que era. La palabra me dice que es judío. ¿Vio qué fácil puede uno que engañar a alguien? ¿Qué fácil puedo yo decir Apolo era que griego? Pero es que judío. ¿Quién me lo confirma? La palabra. Y Apolo era, ¿qué dice? Miren lo que dice la palabra. Natural de Alejandría, varón, ¿qué dice? Elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aunque solamente, ¿qué dice? Conocía el bautismo de Juan, que solo conocía, ¿qué? Las enseñanzas de Juan. Pero era varón, ¿qué? Elocuente. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Quiénes son? Eran unos que eran compañeros de Pablo. Sigue diciendo, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué cosa tan? Si este hombre era poderoso en las Escrituras y en la enseñanza de Juan el Bautista, y ahora Dios le abre a través de Priscila y esto, las Escrituras, ¿cómo está este hombre ahora? Con poder, hermano. Y miren lo que sigue diciendo. Exactamente el camino de Dios dice, y queriéndole él pasar, y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran, ¿qué dice? De gran provecho, hermano. A los que por la gracia habían, ¿qué? Creído. Porque con gran vehemencia, refutaba públicamente a los judíos, demostrando que por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. El mismo mensaje que predicaba Pablo, el mismo mensaje que predicaba los otros apóstoles. Este hombre que no era apóstol, era un judío, pero era un apóstol de Juan, porque usted lo va a encontrar allá, en capítulo de Juan, a este mismo discípulo, Apolos, predicaba, ¿qué dice? Que las Escrituras demostraban quién era Cristo. Para hoy en día, cerrando,
¿qué es lo que yo tengo que predicar? ¿Qué tengo que yo predicar? Al que me está viendo y que es cristiano. Tengo que predicar el mismo mensaje. Que las Escrituras señalan ¿a quién? A Cristo. Y si aquella persona no quiere aceptar el mensaje, pues está rechazando a Cristo. Así que tenemos que ser un Apolos, tenemos que ser un Pablo, un Pedro, un Jacobo, para llevar el mensaje. ¿Y que vamos a recibir persecución? La vamos a recibir, hermano. Pero no de hombres, sino que el mismísimo Satanás y sus demonios le van a ir a hacer ¿qué? Guerra a usted. Propóngase solamente en su corazón de usted predicarle a una persona, o primeramente, de comprender primeramente el mensaje de Cristo en las Escrituras y ponerlo en práctica en su vida, a ver si no le vienen un montón de problemas en su vida. Póngalo a prueba. Las circunstancias, pero Pablo fue librado. Murieron, pero dijeron al final, dice, mi corona la tengo segura. Que así seamos nosotros, hermanos, y que Dios ponga ese mismo espíritu de valentía para llevar este mensaje y llamar al pecado por su nombre, pecado. Pero con amor se le dice a las personas que un Cristo murió. ¿Tengo que señalarle el pecado? Sí. Pero no le voy a decir, vas a morir. No, arrepiéntete, porque Cristo murió por ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Y ayúdanos a entender cada día más tu palabra, Padre eterno, a entender el mensaje que es predicado. Cosa interesante, Señor. Antes el mensaje era predicado a través de sacrificios, el cual el pueblo de Israel no quería desecharlo. Juan el Bautista, usted lo envió con una nueva enseñanza, hablando sobre el bautismo. Que todo aquel que se arrepintiera, Señor, ya no era necesario llevar un cordero, porque era una preparación para el cordero que ya estaba listo, Señor, que el reino de Dios se había acercado. Ayúdanos a cada uno, Señor, y a los que están aquí a entender. El pueblo de Israel en la antigüedad predicaba, Señor, a través del sacrificio, llevaba el cordero, que simbolizaba que a través de ese cordero recibía perdón por sus pecados. En el Nuevo Testamento, ya esas enseñanzas quedaron en el pasado, aparece la enseñanza del bautismo, en el cual recibimos perdón por nuestros pecados, Señor, y usted envía a su Hijo a nuestras vidas. Gracias te damos, que así sea en nuestras vidas hoy en este momento, Señor. Podamos entender qué es el pecado y podamos arrepentirnos e ir a los pies de Cristo Jesús para que Él obre en nuestras vidas y podamos vencer la carne, así como Él la venció, Señor. En Cristo Jesús te pedimos. Amén, Señor. Amén.